Escucha esto antes de que sigas viendo cualquier otra cosa. Si ahora mismo buscas en internet el reparto original de Bonanza, una de las series más vistas en la historia de la televisión, te vas a encontrar con una lista larga de nombres. Y de esa lista, casi nadie sigue aquí. Solo quedan 2 personas con vida. 2. De un elenco que llegó a entrar cada domingo por la noche en más de 40 millones de casas. Y lo que le pasó a cada uno de ellos no es lo que tú te imaginas. Uno murió de una forma tan repentina, en pleno rodaje, que el propio programa tuvo que parar, reescribir el guión y meter esa muerte real dentro de la historia de ficción. Otro se fue a vivir a otro país, lejos de Hollywood, y ahí terminó su vida de una manera que casi nadie conoce hasta hoy. Uno más desapareció durante días antes de que encontraran su cuerpo, y por un momento, la policía llegó a manejar la hipótesis de un homicidio. Y el que ocupa el primer puesto de esta lista se despidió del mundo frente a las cámaras, sabiendo, casi con exactitud, cuántas semanas de vida le quedaban. Quédate hasta el final. En serio. Porque esa última historia te va a dejar en silencio. Y te aseguro que, al menos 2 o 3 de los nombres que vienen en el medio de esta lista, ni siquiera vas a recordar que formaron parte de Bonanza, hasta que te cuente exactamente qué fue de sus vidas. Hoy vamos a repasar, en orden, del puesto número 9 hasta el número 1, qué fue exactamente de cada miembro del elenco de Bonanza, que ya no está entre nosotros. Vamos a ver quiénes eran de verdad, lejos del personaje, y cómo terminó su historia. Yo soy tu narrador de hoy, y antes de arrancar, te pido un favor rápido. Si te gustan las historias reales detrás de los actores del viejo Hollywood, suscríbete al canal y dale like a este video. No cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Ahora sí, empecemos por el principio. Bonanza se estrenó en 1959 en la cadena NBC y se mantuvo en pantalla durante 14 temporadas, hasta 1973. Más de 430 episodios. Fue, durante años, la segunda serie western más longeva de la historia de Estados Unidos, solo por detrás de Gunsmoke, y fue la primera en filmarse completamente a color, algo que en su momento cambió por completo la manera en que la gente veía la televisión en su casa. La historia giraba en torno a los Cartwright, una familia dueña de un rancho gigantesco a orillas del lago Tahoe, en Nevada, llamado La Ponderosa. Ben Cartwright, el patriarca, había enviudado 3 veces, y cada uno de sus 3 hijos, Adam, Hoss y Little Joe, era fruto de un matrimonio distinto. No era una familia cualquiera, era en el fondo una historia sobre pérdida, sobre reconstrucción y sobre lo que significa mantener unida a una familia a pesar de todo. Con los años, otros personajes se fueron sumando a esa familia del rancho. Un capataz, un sheriff, un cocinero, un ayudante del sheriff, un sobrino que llegó para quedarse solo un tiempo. Todos ellos, actores reales, con vidas reales, que hoy, más de 50 años después de que la serie terminara, ya casi no están. Y aquí hay algo importante para entender la magnitud de lo que estamos hablando. En su mejor momento, Bonanza no era solo un programa exitoso. Era, literalmente, uno de los fenómenos culturales más grandes de la televisión estadounidense. Llegó al primer puesto del ranking Nielsen, el medidor de audiencia más importante de la época, y se mantuvo ahí varias temporadas seguidas. Estamos hablando de una era en la que solo existían un puñado de canales, y una familia ficticia del viejo oeste terminaba cada domingo reuniendo a millones de familias reales frente al televisor. Eso te da una idea de por qué, décadas después, la gente sigue buscando qué fue de cada uno de estos actores. Antes de entrar de lleno en la lista, dale like a este video si te está gustando hasta ahora. En serio, ayuda mucho, y le dice al algoritmo que esta historia vale la pena mostrarla a más gente. Y ahora sí, vamos con el puesto número 9. Puesto número 9. Ray Teal. Empezamos con un rostro que quizás no recuerdes por su nombre, pero que si viste algún episodio de Bonanza, reconocerías al instante. El Sheriff Roy Coffey, la ley de Virginia City. Detrás de ese personaje estaba Ray Elgin Teal,
nacido en 1902 en Grand Rapids, Michigan. Y aquí viene algo curioso. Antes de ser actor, Ray Teal era músico. Tocaba el saxofón y se pagó los estudios en la Universidad de California en Los Ángeles trabajando como director de banda. La actuación llegó después, casi de casualidad. Cuando llegó a Hollywood, Teal se convirtió en uno de esos actores que todo el mundo ha visto sin saber su nombre. Apareció en más de 250 películas y en unos 90 programas de televisión a lo largo de 37 años de carrera. Y curiosamente, casi siempre lo llamaban para el mismo tipo de papel. El de sheriff, el de hombre de la ley. Lo hizo tantas veces que cuando Bonanza lo llamó en 1960 para interpretar a Roy Coffey, ya era casi una especialidad suya. Se quedó en el programa 12 temporadas, 98 episodios. Fue, de hecho, uno de los miembros más veteranos y estables de todo el reparto secundario, ese tipo de actor que sostiene una serie sin que el público se dé cuenta del todo de lo importante que es. Y antes de Bonanza, Ray Teal ya tenía una carrera enorme como actor de carácter. Apareció en clásicos como Los mejores años de nuestra vida, ganadora del Oscar a Mejor Película, en El ídolo de barro de Billy Wilder y en Juicio en Nuremberg, junto a nombres como Spencer Tracy. Es decir, cuando llegó a Virginia City para ponerse la placa de sheriff, ya era un veterano absoluto de la pantalla, alguien que había compartido escena con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood. Ray Teal murió el 2 de abril de 1976 en Santa Mónica, California, a los 74 años. La causa exacta de su muerte nunca se hizo pública, algo que en esa época era mucho más común que ahora. Simplemente se describió como causas naturales. Su esposa, Louise, lo sobrevivió más de 20 años. Un final tranquilo, casi silencioso, para un hombre que pasó media vida poniendo orden en la pantalla, casi siempre detrás de una placa, casi siempre como el que llega a resolver el conflicto en el último tercio del episodio. Pero el siguiente en la lista tiene una conexión familiar que seguramente no conocías y que involucra a una de las estrellas de acción más grandes de Hollywood. Quédate, porque esta es de esas conexiones que, una vez que las escuchas, ya no puedes dejar de verlas cada vez que aparece esta persona en una película. Puesto número 8. Bing Russell. Si te digo el apellido Russell y Hollywood en la misma frase, seguramente piensas en Kurt Russell. Pues bien, el puesto número 8 de esta lista es, literalmente, su padre. Bing Russell nació como Neil Oliver Russell en 1926, en Brattleboro, Vermont, y toda su vida giró en torno a dos pasiones que parecían no tener nada que ver entre sí: la actuación y el béisbol. De hecho, más adelante en su vida terminó siendo dueño de un equipo de béisbol de ligas menores, una historia tan curiosa que años después inspiró una película completa. Pero antes de eso, Bing Russell construyó una carrera sólida como actor de reparto. Apareció en Río Bravo, la clásica película de John Wayne, y décadas más tarde llegó a compartir pantalla con su propio hijo Kurt en la película de acción Tango y Cash. En Bonanza, Bing Russell interpretó al ayudante del sheriff, el diputado Clem Foster, personaje que se quedó en la serie desde 1961 hasta 1973. 55 episodios. Fue, durante años, el compañero de placa de Ray Teal, el actor del que hablamos hace un momento. Los dos, sheriff y diputado, sosteniendo el orden de Virginia City temporada tras temporada. Y su pasión por el béisbol no se quedó solo en la infancia. Ya como adulto, y ya como actor consagrado, Bing Russell llegó a ser dueño de un equipo de béisbol de ligas menores, algo completamente inusual para alguien de la industria del entretenimiento. Esa historia, con el paso de los años, se volvió tan particular que terminó inspirando un documental completo, mucho después de su muerte. Un actor de Bonanza, dueño de un equipo de béisbol independiente. No es algo que uno se espere. Bing Russell estuvo casado con Louise Julia Crone desde 1946 hasta el día de su muerte. Tuvieron 4 hijos, y uno de ellos, Kurt,
se convertiría en una de las estrellas de acción más reconocidas del mundo, con películas como Escape de Nueva York o Los Guardianes de la Galaxia. Bing Russell murió el 8 de abril de 2003, en Thousand Oaks, California, a causa de un cáncer. Se fue dejando, entre muchas cosas, un legado dentro de su propia familia, que sigue vivo hoy en la pantalla grande. Y hablando de legados inesperados, el siguiente actor de esta lista no solo estuvo en Bonanza, antes de eso fue uno de los héroes más famosos de toda la televisión estadounidense. Puesto número 7, Guy Williams. Antes de pisar el rancho de los Cartwright, este hombre ya era una leyenda absoluta de la televisión. Estamos hablando de Guy Williams, nacido como Armando Joseph Catalano en Nueva York en 1924, hijo de inmigrantes italianos. Trabajó de todo antes de dedicarse a la actuación. Fue soldador, vendedor, inspector de piezas de avión. Su primer golpe de suerte llegó como modelo, apareciendo en anuncios impresos y en carteles publicitarios, hasta que finalmente adoptó el nombre artístico de Guy Williams y firmó contrato con un estudio importante. Pero el papel que lo cambió todo llegó en 1957, cuando Walt Disney en persona lo eligió para interpretar a Don Diego de la Vega, el Zorro. Williams estudió esgrima y guitarra para meterse de lleno en el personaje, y la serie se volvió un fenómeno mundial. Por un tiempo, fue literalmente uno de los rostros más famosos del planeta. En 1964, Guy Williams llegó a Bonanza para interpretar a Will Cartwright, primo de la familia. La idea original era que se quedara de forma permanente, como reemplazo de Pernell Roberts, quien en ese momento estaba a punto de dejar la serie por desacuerdos con la producción. Pero Roberts, al final, decidió renovar su contrato por una temporada más, y el personaje de Will Cartwright fue escrito para salir de la historia después de apenas media docena de episodios. Williams siguió su carrera con otro papel enorme, el del profesor John Robinson en la serie de ciencia ficción Perdidos en el Espacio, donde volvió a compartir set con Michael Landon en más de una ocasión a lo largo de los años, ya que ambos venían del mismo universo de Bonanza. Pero después de esa serie, decidió alejarse por completo de Hollywood. Se instaló en Buenos Aires, Argentina, un país que había visitado por primera vez a comienzos de los años 70 y del que se había enamorado por completo. Ahí, el público lo recibió como a pocos actores extranjeros. Las calles se llenaban cada vez que aparecía en público, y para buena parte de una generación argentina, Guy Williams no era un actor más, era directamente Zorro. Ahí, retirado, lejos de las cámaras, Guy Williams murió el 30 de abril de 1989, a los 65 años, a causa de un aneurisma cerebral. Un final silencioso, en otro continente, muy lejos de los estudios de Hollywood donde se había hecho famoso, para uno de los héroes de acción más queridos de su generación. Muchos de sus fans en Estados Unidos ni siquiera se enteraron de su muerte hasta bastante tiempo después, porque para entonces ya llevaba casi 2 décadas viviendo completamente alejado de los reflectores. Ahora, el siguiente puesto de esta lista tiene, posiblemente, la historia más intensa de todo el video hasta este punto. Un actor que sobrevivió a un secuestro aéreo real, y cuya muerte, años después, la policía en un primer momento no supo si tratarla como un accidente o como un homicidio. Puesto número 6. Victor Sen-Jung. Si viste Bonanza, seguro recuerdas a Hop Sing, el cocinero de la familia Cartwright, ese personaje que aparecía en casi cada episodio con su energía particular y terminó ganándose el cariño de generaciones enteras de espectadores. El hombre detrás de Hop Sing se llamaba Victor Sen-Jung, nacido en San Francisco en 1915, hijo de inmigrantes chinos. Su infancia estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano. Su madre murió durante la epidemia de gripe de 1919, cuando él todavía era un niño, y su padre tuvo que dejarlo temporalmente en un orfanato mientras regresaba a China a buscar una nueva esposa. Años más tarde, Sen-Jung ya se había convertido en un actor reconocido en Hollywood, primero como Jimmy Chan, el hijo del famoso detective Charlie Chan,
en una larga serie de películas de los años 30 y 40. Después llegó Bonanza, donde interpretó a Hop Sing desde el episodio piloto en 1959, apareciendo en más de 100 episodios a lo largo de las 14 temporadas. Su personaje era tan querido que la producción llegó a escribir episodios centrados completamente en él, algo poco común para un papel secundario en esa época. Pero aquí viene la parte que probablemente no conocías. En 1972, mientras Bonanza seguía en emisión, Victor Sen-Jung era pasajero de un vuelo de la aerolínea Pacific Southwest cuando fue secuestrado en pleno aire. El FBI terminó irrumpiendo en el avión, y en medio del tiroteo, Sen-Jung recibió un disparo en la espalda. Sobrevivió, junto a otro pasajero herido, aunque no todos en ese avión tuvieron la misma suerte. Sen-Jung también era un cocinero reconocido fuera de la pantalla, y en 1974 publicó su propio libro de cocina china. Una persona con muchas capas, mucho más allá del personaje que lo hizo famoso. Y no era la primera vez que Sen-Jung vivía algo extraordinario. Años antes de Bonanza, durante la Segunda Guerra Mundial, había servido en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, primero filmando material de entrenamiento y después llegando al rango de capitán. Su final, sin embargo, fue oscuro. En noviembre de 1980, encontraron su cuerpo en su casa de North Hollywood. Llevaba muerto, según determinó el forense, alrededor de 10 días. La causa fue una fuga de gas, aparentemente relacionada con un horno que usaba para su pequeño negocio de cerámica por correo. En un primer momento, un canal de televisión llegó a reportar que se buscaban sospechosos por homicidio, pero el detective a cargo del caso desmintió esa versión públicamente, y la muerte terminó siendo clasificada como accidental. Su compañero de reparto, Pernell Roberts, pagó de su propio bolsillo los gastos del funeral y dio el discurso de despedida. Si esta historia te sorprendió, imagínate lo que viene después. Pero antes de seguir, este es un buen momento para darle like a este video. En serio, ayuda muchísimo a que más personas lo vean. Y todavía nos quedan 5 puestos, entre ellos el número 1, que probablemente sea la historia más fuerte de todo Hollywood clásico. Sigamos, puesto número 5, David Canary. El puesto número 5 es interesante porque, para muchísima gente, este actor no es sobre todo conocido por Bonanza, sino por algo completamente distinto. David Hoyt Canary nació en 1938 en Elwood, Indiana, y creció en Massillon, Ohio. Era un atleta antes que actor. Jugó fútbol americano en la secundaria y consiguió una beca deportiva para la Universidad de Cincinnati. Los Denver Broncos, el equipo profesional, llegaron a ofrecerle la oportunidad de jugar en la liga profesional, y Canary dijo que no. Eligió la actuación en su lugar, algo que en ese momento debió parecer una locura para mucha gente a su alrededor. Sirvió 2 años en el ejército, y después se mudó a Los Ángeles para empezar su carrera. En 1967, llegó a Bonanza para interpretar a Candy Canaday, el nuevo capataz del rancho, un personaje que se ganó rápido al público. Se quedó en la serie, con algunas idas y vueltas, hasta el final de la emisión en 1973. Ese mismo año de su llegada a Bonanza, también apareció junto a Paul Newman en la película Hombre, y antes de eso, ya había tenido un papel semi-regular en la serie Peyton Place, uno de los primeros grandes dramas seriados de la televisión estadounidense. Entre Bonanza y su gran éxito posterior, Canary también pasó por otra telenovela, Another World, donde interpretó a un personaje llamado Steve Frame entre 1981 y 1983, hasta que la producción decidió sacarlo de la historia matando a su personaje en un accidente automovilístico. Pero la fama más grande de David Canary llegó después, en la televisión diurna. En 1983 se unió a la telenovela All My Children, interpretando a un doble papel, los hermanos gemelos Adam y Stuart Chandler, uno de ellos calculador y ambicioso, el otro de corazón noble. Ese personaje le dio a Canary 5 premios Daytime Emmy y 16 nominaciones a lo largo de más de 2 décadas en el mismo programa. Se retiró en 2010,
aunque volvió brevemente en 2011 para el capítulo final de la serie. David Canary murió el 16 de noviembre de 2015 en una residencia asistida en Wilton, Connecticut, a los 77 años, por causas naturales. Lo sobrevivieron su esposa, la también actriz Maureen Maloney, y sus hijos, un vaquero del viejo oeste que terminó convirtiéndose, décadas después, en una de las figuras más premiadas de la historia de la televisión diurna estadounidense. Pero el siguiente puesto en esta lista es, quizás, el más rebelde de todos los Cartwright originales. Un actor que se fue de Bonanza en pleno éxito, por decisión propia, y que después vivió una tragedia personal que muy pocos conocen. Puesto número 4. Pernell Roberts. Pernell Roberts interpretó a Adam Cartwright, el hijo mayor, el más serio, el más educado de los tres hermanos. Nació en 1928 en Waycross, Georgia, y antes de la actuación sirvió 2 años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Roberts fue parte del elenco original de Bonanza desde 1959. Pero en 1965, después de 6 temporadas, tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo. Se fue. No lo despidieron. No hubo un escándalo detrás. Simplemente Roberts sentía que el programa mantenía a los personajes demasiado planos, demasiado simples, y que él quería hacer un trabajo actoral más serio, más adulto. Dejó una de las series más exitosas de la televisión estadounidense por convicción artística, algo prácticamente inédito para la época. Los siguientes 15 años los pasó entre el teatro y apariciones como invitado en distintos programas de televisión, manteniéndose ocupado pero lejos del estrellato que había dejado atrás. Roberts también fue conocido, fuera de la pantalla, por su activismo en temas de justicia social y derechos civiles durante los años 60, y grabó varios álbumes como cantante, algo que pocos fans de Bonanza asocian con él. Su gran regreso llegó en 1979, cuando consiguió el papel principal de Trapper John, doctor en medicina, una serie derivada del universo de MASH, que se mantuvo en pantalla durante 7 temporadas y le valió una nominación al Emmy. Por cierto, Pernell Roberts terminó siendo, con el paso de los años, el miembro del elenco original de Bonanza que más tiempo sobrevivió a todos los demás. Fue literalmente el último de los 4 Cartwright originales en seguir con vida. Pero la vida de Pernell Roberts también tuvo una tragedia muy dura y muy poco conocida. En 1989, su único hijo, Jonathan Christopher Roberts, murió en un accidente de motocicleta. Una pérdida de la que, según quienes lo conocían, nunca terminó de recuperarse del todo. En 2007, a Roberts le diagnosticaron cáncer de páncreas. Murió el 24 de enero de 2010, en su casa de Malibú, California, a los 81 años. El actor que se atrevió a decirle que no al éxito fácil y que después construyó una segunda carrera por sus propios méritos. Ahora nos quedan solo 3 puestos, y el siguiente es, ni más ni menos, que el patriarca de toda la familia Cartwright. Puesto número 3. Lorne Greene. Lorne Greene fue Ben Cartwright, el padre, el centro emocional de toda la serie, el hombre que sostenía a la familia unida capítulo tras capítulo, durante las 14 temporadas completas de Bonanza, sin faltar prácticamente nunca. Antes de la actuación, Greene ya era una voz conocida en Canadá, su país de origen, gracias a su trabajo como locutor de noticias durante los años más duros de la Segunda Guerra Mundial. Su forma tan grave y seria de leer las noticias, muchas veces cargadas de malas noticias del frente de batalla, hizo que en su país llegaran a apodarlo con un sobrenombre que hacía referencia justamente a ese tono tan sombrío. Esa voz que después se volvería tan característica en la pantalla, ya la había construido años antes, frente a un micrófono de radio, en plena guerra. Después de Bonanza, Lorne Greene siguió trabajando, y muchos años después volvió a alcanzar un enorme éxito como el comandante Adama en la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica, un papel que le presentó a toda una nueva generación de espectadores que ni siquiera habían nacido cuando Bonanza estaba en el aire. Fue, en cierto modo, algo que muy pocos actores logran.
ser la figura paterna de referencia para dos generaciones completamente distintas de espectadores, con casi 20 años de diferencia entre un papel y el otro. Lorne Greene murió el 11 de septiembre de 1987, a los 72 años, por complicaciones de neumonía tras una cirugía por una úlcera. Fue enterrado en el cementerio Hillside Memorial Park, en Culver City, California. Y aquí hay un detalle que emociona a cualquier fan de la serie. En su lápida hay una inscripción que lo describe, literalmente, como el padre más querido del mundo. Y a pocos metros de esa misma tumba, descansa otro miembro de la familia Cartwright, del que vamos a hablar dentro de muy poco. El patriarca que en la pantalla sostenía a toda una familia, y que en la vida real terminó descansando junto a su hijo de ficción favorito. Porque sí, el siguiente puesto de esta lista tiene una de las conexiones más fuertes con Lorne Greene de todo este video. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar del actor cuya muerte, en pleno rodaje, cambió Bonanza para siempre. Puesto número 2. Dan Blocker. Dan Blocker interpretó a Hoss Cartwright, el hijo del medio, el gigante bonachón de la familia, el que siempre tenía una palabra amable y un corazón enorme detrás de su tamaño imponente. Con más de 1,90 m de altura, Blocker se convirtió, casi de inmediato, en uno de los personajes más queridos de toda la televisión estadounidense de los años 60. Antes de la actuación, había trabajado como maestro de escuela en Texas, algo que muchos de sus fans ni siquiera imaginan. Formó parte del elenco original desde el primer episodio, en 1959, y se mantuvo en el programa durante 13 temporadas completas. Hoss era, para gran parte del público, el corazón emocional de la serie, incluso más que Ben o que Little Joe. Y esa popularidad terminó traspasando la pantalla. Dan Blocker fue parte del grupo de empresarios que le puso su nombre a una cadena de restaurantes, aprovechando la fama de la propia serie, algo que en su momento pocos actores de televisión habían intentado hacer con tanto éxito comercial. El 13 de mayo de 1972, mientras Bonanza seguía en plena emisión y con excelentes niveles de audiencia, Dan Blocker murió de forma completamente inesperada, a causa de una embolia pulmonar tras una cirugía de vesícula. Tenía solo 43 años. Su muerte golpeó tan fuerte al equipo de producción que la propia serie decidió incorporar esa pérdida dentro de la historia, escribiendo la salida del personaje de Hoss como una muerte también dentro de la ficción, en lugar de simplemente reemplazar al actor o inventar una excusa para que el personaje desapareciera. El productor de la serie llegó a declarar públicamente que así como el equipo había sufrido una pérdida personal enorme, el público también merecía sentir y procesar esa misma pérdida junto a ellos. Bonanza continuó una temporada más después de la partida de Blocker, pero nunca volvió a hacer exactamente lo mismo. Terminó su emisión definitivamente al año siguiente, en 1973. Una muerte repentina, en la cima del éxito, que obligó a una serie completa a detenerse y reescribir su propia historia en tiempo real. Y ahora sí, llegamos al puesto número 1, el que te prometí al principio de este video. La historia que, aunque probablemente ya conoces el final, seguramente no conocías del todo cómo empezó. Puesto número 1. Michael Landon. Michael Landon interpretó a Little Joe Cartwright, el hijo menor, el más impulsivo, el más querido por buena parte del público durante toda la serie. Nació como Eugene Maurice Horowitz, en Queens, Nueva York, y tuvo una infancia difícil antes de convertirse en una de las estrellas más grandes de la televisión estadounidense del siglo XX. Bonanza lo lanzó a la fama, pero fue apenas el comienzo. Después llegó La Casa de la Pradera, donde interpretó a Charles Ingalls durante casi una década, y más tarde Autopista hacia el cielo. Michael Landon no solo actuaba, escribía, dirigía y producía buena parte de sus propios proyectos, algo poco común entre las estrellas de su generación. Para millones de espectadores, primero fue Little Joe, después fue el padre Ingalls, y esa imagen de figura paterna, cálida y protectora, terminó definiendo toda su carrera. Melissa Gilbert, la actriz que interpretó a su hija en La Casa de la Pradera,
Contó años después lo mucho que le costó procesar esa pérdida y cómo durante mucho tiempo evitó por completo enfrentar ese duelo. Ese vínculo, que había nacido frente a las cámaras, terminó siendo real, profundo y duradero mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. En 1991, Landon estaba trabajando en el episodio piloto de una nueva serie. Durante un viaje de esquí con su familia a Park City, Utah, empezó a sentir un dolor de estómago que no desaparecía. Al principio lo ignoró, pero el dolor se volvió tan fuerte que decidió volver antes de tiempo para ver a un médico. El 5 de abril de 1991, le diagnosticaron cáncer de páncreas, ya avanzado, con metástasis en el hígado. 3 días después, el 8 de abril, Landon convocó a la prensa a su propio rancho en Malibú para anunciar públicamente su diagnóstico. Y lo hizo con un humor que sorprendió a todo el mundo. Bromeó frente a las cámaras. Dijo que había que enfrentar todo en la vida con sentido del humor, y que si uno va a intentar vencer algo, no se puede quedar parado en un rincón esperando. En una época en la que casi nadie hablaba abiertamente de un diagnóstico de cáncer, Michael Landon se convirtió en una de las primeras figuras públicas en hacerlo sin esconder nada. Y eso generó una ola enorme de conciencia sobre esta enfermedad que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más agresivas y difíciles de detectar a tiempo. Landon recibió una ronda de quimioterapia, pero después decidió probar caminos alternativos. Altas dosis de vitaminas, cambios en la dieta, incluyendo litros de jugo de zanahoria todos los días. El pronóstico, sin embargo, era extremadamente duro desde el principio. El 9 de mayo de 1991, apenas un mes después de anunciar su diagnóstico, Michael Landon apareció, visiblemente débil pero con una energía que dejó a todos sin palabras, en el programa nocturno de Johnny Carson. Fue su última aparición televisiva. Bromeó con Carson, recordaron viejos tiempos juntos, y habló de su enfermedad con un humor que muchos describieron después como una verdadera lección de vida. Michael Landon murió el 1 de julio de 1991, en su casa de Malibú, California. Habían pasado apenas 3 meses desde el diagnóstico. Tenía 54 años. Piensa en eso un segundo. Un hombre que estaba, en apariencia, completamente sano, con proyectos nuevos en marcha, planeando el resto de su carrera, y que en menos de 90 días pasó de sentir un dolor de estómago en un viaje familiar de esquí a despedirse del mundo entero. Por eso, hasta el día de hoy, Michael Landon sigue siendo mencionado como uno de los casos que ayudó a que la medicina y el público en general tomaran mucho más en serio los síntomas tempranos de esta enfermedad. Fue enterrado en el cementerio Hillside Memorial Park, muy cerca de la tumba de Lorne Greene, el hombre que en la ficción había sido su padre durante 14 años. Hoy, ambas tumbas siguen ahí, una junto a la otra, como un último eco silencioso de la familia Cartwright. Y así termina el recorrido por los 9 nombres de esta lista. 9 actores, 9 historias completamente distintas entre sí. Una muerte repentina que cambió una serie entera, un secuestro aéreo, un final en otro continente, una segunda carrera inesperada y una despedida pública que ayudó a miles de personas a entender mejor una enfermedad silenciosa. De todo el elenco histórico de Bonanza que llegamos a mencionar hoy, prácticamente nadie sigue con vida. Solo quedan, hasta donde se tiene registro, 2 actores que se unieron al programa en sus últimas temporadas, ya siendo mucho más jóvenes que el resto del reparto original. El resto, cada uno a su manera, ya se despidió. Y ahí está lo curioso de este tipo de historias. Bonanza terminó de emitirse hace más de 50 años, pero mientras siga en repetición, mientras la gente la siga descubriendo, ese rancho, esa familia y esos actores van a seguir vivos en la memoria de millones de personas, generación tras generación. Piensa en todo lo que repasamos hoy. Un sheriff que se pagó la universidad tocando saxofón. Un padre de una futura estrella de acción que terminó siendo dueño de un equipo de béisbol. Un héroe enmascarado que se fue a vivir a Argentina y ahí encontró su verdadero hogar. Un cocinero que sobrevivió a un secuestro aéreo. Un
y años después murió en circunstancias que por un momento parecieron un misterio sin resolver. Un capataz que terminó siendo una leyenda de la televisión diurna. Un hijo rebelde que le dijo que no al éxito fácil. Un patriarca cuya voz ya era famosa antes incluso de actuar. Un gigante bonachón cuya muerte repentina obligó a reescribir una serie completa. Y un hijo menor que convirtió su propia despedida en una lección de vida para millones de personas. 9 vidas completamente distintas, unidas por un mismo rancho ficticio que, de alguna manera, sigue estando más vivo que nunca. Si llegaste hasta aquí, primero que nada, gracias de verdad por quedarte todo el video. Eso significa mucho para este canal. Y ahora te pido 2 cosas rápidas. Dale like si aprendiste algo que no sabías. Y suscríbete si quieres que sigamos trayendo este tipo de historias reales sobre el viejo Hollywood, las series clásicas y la gente que estuvo detrás de esos personajes que todos crecimos viendo. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 9 historias te sorprendió más. La del secuestro aéreo, la del final en Argentina, o la despedida de Michael Landon. Yo tengo mi favorita, pero quiero leer la tuya en los comentarios. Y si te quedaste con ganas de más historias como esta, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en el próximo video vamos a repasar otro elenco clásico que marcó a toda una generación. Y créeme, esa lista también tiene sorpresas que muy pocos conocen. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo.